Vamos a hablar de la raza, la raza entre comillas, el descubrimiento de América entre comillas. La conquista no necesita comillas porque eso fue lo que pasó aquí en el año de 1492, un día como hoy. Vamos a estar hablando de todo eso y cómo tiene que enfocarse este tema en las escuelas para que los niños le pongan atención y se interesen, y cómo tiene que aprovecharse en el turismo y cómo tiene que manejarse desde el punto de vista institucional. Hoy debería ser un día solemne en República Dominicana, inclusive festivo aunque laborable. Yo pienso que debería ser un día de oficial, qué sé yo, un día donde el Estado se exprese sobre lo que pasa cada 12 de octubre, que se llama incorrectamente Día de la Raza. Vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a empezar con el tema de el día de hoy, Día de la Raza. Miren, señores, hoy es 12 de octubre. Cada 12 de octubre se habla de dos conceptos que son inapropiados. Cualquiera puede decir lo que le dé su gana, pero si usted está preocupado o interesado en contribuir con sustentación, con evidencia, entonces usted va a revisar estos dos conceptos que yo le voy a decir ahora. El primero es el concepto de descubrimiento. Como dice Juan Luis Guerra en Fogarate, ¿quién descubrió a quién? En el grupo de Fogarate, en el disco de la canción de Fogarate de Juan Luis, en el disco dice, pero ¿quién descubrió a quién? Bueno, no es un descubrimiento porque los indígenas que vivían aquí no eran animales. Eran seres humanos que pertenecían o habían construido una cultura más vulnerable que la cultura española. Entonces aquí no se produjo ningún fucking descubrimiento. Aquí se produjo una conquista. Como Napoleón invadió España. Se produjo una conquista. Como los árabes invadieron España. Durante un tiempo determinado se produjo una conquista. Los españoles vinieron aquí cuando estaba reinando el Sacrosanto Imperio Romano Germánico. Eso lo dirigían España, lo que es Francia, Alemania. Sustituyeron al Imperio Romano de Occidente, el de Italia. El de Oriente duró 1000 años más, el de Constantino. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese concepto de descubrimiento nosotros tenemos que dejar de usarlo, desaprenderlo, porque no hubo ningún descubrimiento. Si España quiere hablar de descubrimiento, eso es un problema de ellos. Pero nosotros tenemos que hablar de conquista para poner las piezas en su lugar. Ahora mismo, en Samaná, precisamente un arqueólogo español está desenterrando fósiles humanos que tienen 5300 años de edad. O sea, son más viejos que la Biblia. 5300 años, media civilización. La civilización humana tiene 10.000 años que se organizó. Y restos aquí, en República Dominicana, en Samaná, tienen 5300 años. Esto no fue un descubrimiento de qué. Nosotros teníamos aquí organización social de más de 5000 años. Eso es un gran valor que afinca nuestra identidad. Y el gobierno tiene que reivindicarlo y el Ministerio de Cultura. Ahora, hubo una conquista porque una civilización superior en armas, en organización, en transporte, porque ya tenían un barco, nosotros lo que teníamos era canoa, o sea, lo que ven aquí, yo soy resultado de los dos. Yo soy resultado de la conquista, lo estoy expresando en mi idioma, en mi forma de vestir, en mi forma de aprender, de comportarme, todo. Yo soy indígena español. Y cuando National Geographic hizo el estudio de ADN de los dominicanos, determinó que nosotros tenemos un 49% de África. Tenemos un porcentaje europeo y un porcentaje indígena y un mínimo asiático. ¿Pero por qué? Porque todos venimos de África y ahorita voy a explicar eso. Todos venimos de África. África es la cuna de la humanidad. Entonces, no podemos hablar
de descubrimiento, tenemos que hablar de conquista de una civilización superior a una civilización como la indígena nuestra, más vulnerable. El primer concepto. El segundo concepto, raza. Eso no existe. Ninguna institución científica que se respete, ni universidad, ni laboratorio, ni publicación, ninguna habla de raza. Eso nosotros tenemos que desterrarlo, empezando por las escuelas. No podemos decirle a nuestros niños y niñas que hoy es día de la raza, porque las razas no existen en términos humanos. ¿Qué es lo que existe en términos humanos? Diferencias fisonómicas, mentales, psicológicas, que tienen que ver con ¿qué? Con la adaptación que hace el proceso evolutivo del entorno. Y tratando de adaptarse al entorno, nuestro cuerpo cambia. ¿Para qué? Para encajar mejor en el entorno. Por eso somos diferentes de los asiáticos. Somos diferentes de los anglosajones. Somos diferentes de los árabes. Somos diferentes de los hindúes. Somos diferentes de los africanos actuales. Pero en el fondo somos todos iguales. Todos venimos de África. Salimos de África hace unos, 100,000 y pico de años antes de que el planeta se congelara. Pero nos establecimos en el Medio Oriente, donde le llaman creciente fértil, en la orilla de Egipto, del río Nilo. Ahí nos establecimos los primeros humanos hace 10,000 años. Las primeras civilizaciones, viniendo de África todas, aprovechando la gran cantidad de sedimentos orgánicos que por el deshielo bajaban por los ríos Nilo, Tigres, Éufrates y Jordán. Por eso Nilo significa tierra negra, llena de residuos orgánicos. Y por eso florecía tanto la cosecha, el cultivo ahí, y ahí se produjo el inicio de la agricultura. Ahí, en Medio Oriente. Donde está Irán hoy, Irak, Siria, todo eso. Sobre todo Irak, Irán. Entonces, ¿qué quiero significar? Que las razas no existen. Las razas se aplican para animales. Y el primer animal que fue objeto de modificaciones genéticas o de cruces para mejorar su especie o su subespecie fue el caballo en Italia. Entonces, los perros, por ejemplo, en laboratorios genéticamente se modifican para especializarlo en carga, en correr, en búsqueda, en lo que quieran. Ahí las razas se tratan de mejorar en laboratorio y se aplica a los animales. O usted a una especie botánica, a una planta, usted le pone un injerto para mejorar su resistencia a la plaga o mejorar los frutos o lo que sea. Alterar el ciclo de reproducción, lo que sea. Pero en ser humano el concepto de raza no aplica. Es discriminatorio. Es discriminatorio. Entonces nosotros tenemos características distintas que de tono de piel, tenemos características distintas en los ojos, tenemos características distintas en el cabello, tenemos características distintas en el tamaño y pertenecemos a regiones distintas del planeta, pero no hay razas. Eso está hace mucho eliminado de los debates científicos. No utilicen el concepto de raza, que eso es discriminatorio. Eso es discriminatorio. Que razas superiores, que razas inferiores, eso es un disparate. Todos los seres humanos venimos de África y en función de las necesidades de adaptación desarrollamos capacidades diferentes. Por eso ustedes ven, por ejemplo, yo pongo el caso de la NBA, el deporte. Los dueños de los equipos, la mayoría son blancos. Solamente Jordan, Michael Jordan, es de color oscuro y tiene un equipo. La mayoría de los dueños de equipos son de tez clara. ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque cuando todos salimos de África, no todos nos fuimos al norte. Una parte se quedó en la sabana africana. Y esa parte que se quedó en la sabana africana no tenía necesidad. Todos botamos el pelo. Los pelos de los primates los botamos. Entonces, cuando lo botamos el pelo de los primates, los que se quedaron en la sabana
desarrollaron una piel más gruesa y de mayor color porque tenían que enfrentar el sol de la sabana africana. Y su pelo se recoge porque si su pelo es largo le da más calor. Por eso su pelo es crespo y poco, porque no necesita más de ahí. Pero ¿qué pasó con los que se fueron al norte y tuvieron que atravesar, por ejemplo, de Europa del Este para acá, para América, el estrecho de Bering? Entonces necesitaban más pelo para protegerse del frío, como una capa. Y necesitaban botar toda la protección de la piel para aprovechar la poca luz del sol que tenían en el invierno y en el norte. Y entonces esos son los que tienen tez más clara, que le dicen blanco. El color blanco no existe en materia de piel. No hay gente blanca. Es un disparate. Hay gente que tiene más o menos melanina en la piel. Los que están frente al sol necesitan más protección y los que están en el frío necesitan menos. Entonces, el tema de la capacidad mental. Bueno, los que están en la sabana, que se quedaron en la sabana, no necesitaban administrar escasez. Solamente necesitaban coger árbol del fruto y comer. No necesitaban calcular, no necesitaban administrar, no necesitaban guardar. Eso necesitaban hacerlo los que enfrentaban el frío, hibernaban como los osos. Y ellos fueron los que empezaron a hacer los primeros sistemas de administración de la escasez. Obviamente, entonces empezaron a calcular, a generar rentabilidad, utilizar, a maximizar recursos. Y entonces por eso los que tienen tez blanca, los que se fueron al norte, nosotros mismos, los que salimos al norte, somos los dueños del negocio. Pero los que saben saltar y entrar a la pelota y hacer el espectáculo son los que se quedaron en África. Entonces todos los de tez oscura que juegan baloncesto en Estados Unidos vinieron de África. ¿Cuándo? Cuando las colonias españolas y europeas sustituyeron los indígenas norteamericanos y dominicanos y suramericanos y centroamericanos por negros africanos o por seres de tez oscura, porque ellos venían a sustituir los indígenas. ¿Ven? Y todos esos jugadores, LeBron James, Michael Jordan, por eso yo me encojono cuando yo veo que Michael Jordan se dice su majestad, porque él está reproduciendo el modelo que discrimina los africanos, de que su majestad, que esa mierda es su majestad. O LeBron James, de que el rey, ¿qué rey de qué? ¿Qué rey de qué? Eso es discriminatorio contra ti. O la que juega en voleibol dominicano, que es la reina del Caribe. ¿Qué reina de qué? ¿Qué reina del carajo? Póngase otra vaina. Pero todo eso de rey, reina, su majestad, eso es discriminatorio contra nosotros, contra los más débiles. Y no debemos usar esos conceptos. Por eso misma vaina. Ese tipo de estructuras sociales basadas en reyes y en nobiliaria y en príncipes, esa mierda, fue la que produjo ese nivel de discriminación tan fuerte en Estados Unidos y aquí, contra los indígenas y contra los africanos, porque eran una cultura más fuerte. No se puede hablar de descubrimiento, se tiene que hablar de conquista. Ahora, ¿cómo debe abordar el Estado esto? El Estado, los 12 de octubre, tiene que hacer una actividad institucional solemne. El presidente tiene que dirigirse al país y explicar lo que yo estoy explicando. Y otra cosa, una vez que eso se explica, eso hay que expresarlo en las aulas para decirle esto a los niños y niñas que tengan conciencia de lo que son, de su identidad y empiecen a respetarla, amarla. Yo creo que nosotros deberíamos ir en caravana para Samaná, como vamos en enero pan de la Virgen, a ver esos fósiles que están en Samaná. Todos los estudiantes públicos y privados deben ir en caravana a ver esos fósiles o traer los fósiles aquí para que lo vean en el museo. Eso tiene que hacerlo el Ministerio de Cultura, porque de ahí es que venimos. Y entonces vienen las primacías de América. Una vez que España nos conquista estas tierras, impone su cultura y ahí está la primera catedral, el Alcázar de Colón, donde vivió el conquistador de América con su familia. Ahí está la isla Tortuga, los piratas del Caribe. Aquí tenemos el primer puerto, la Tarazana, el primer ayuntamiento, la primera ciudad en Puerto Plata, el primer ayuntamiento. Todas esas primacías, tenemos la estatua de Montesinos, el sermón de Adviento, desde que la primera denuncia de esclavitud, esa es. Esas primacías
hay que ofrecérsela a los turistas, para que los turistas vengan a conocer lo que nosotros somos. Nosotros tenemos que tener una ruta de la conquista de América. Ruta de la conquista de América. Original, porque por aquí fue que empezó la conquista de América. Y darle certificado único a las personas que lo hagan. Los europeos se van a volver locos con eso. Y que esa ruta que puede empezar perfectamente en Montecristi, por donde Colón entró, y Puerto Plata a la Isabela, termine aquí, en el Alcázar de Colón, con un almuerzo. A todos los que la hagan, venderle todo eso para que vean nuestras primacías ahí en la zona colonial donde está el Alcázar, frente a la Tarazana. Tenemos el primer bar de América, señores. Y toda esa primacía nosotros tenemos que venderla. Ya pasó la conquista, ahora vamos a verlo en función turística, pero construyendo conciencia al mismo tiempo en las aulas. A propósito del 12 de octubre, quise decirles esto.